Acompáñenos a transitar por el mundo. Román Losinski. Éxitos. 7:22 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Mira, comienzos de aquel primero o segundo programa de este año 2024 decíamos que prácticamente la mitad del planeta iría, como ya ha ido una parte, iría a elecciones en 2024. Sin duda, una elección presidencial pone los ojos del mundo en ese país en el que se va a realizar. Bueno, se habla de observación internacional, se comparten declaraciones, posturas, pronunciamientos oficiales y muchísimo más. Es el caso de Venezuela actualmente, porque presidentes diplomáticos de países tanto de América como de Europa se han pronunciado sobre las relaciones bilaterales, sobre las elecciones y bueno, sobre las sanciones que también están allí, sobre la mesa. Y por eso, para tratar de pulsar el cómo nos ven y los posibles escenarios internacionales, hemos querido invitar a Mirna Yonis, internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Profesora Yonis, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, muy amable. De nuevo acá. Gracias, qué gusto tenerla. Y Luis Angarita también está con nosotros, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, de la Cátedra de Economía Internacional, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Profesor Angarita, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días a todos. Les pregunto a ambos, Mirna, comenzando por usted, ¿cómo nos ven? Y claro, la respuesta imagino que depende de quién nos ve, pero ¿cómo nos ven? Sí, menos mal que tú conoces un poco la jerga y en cómo tenemos que abordar el asunto, ¿no? Porque para quienes vivimos acá en Venezuela, pensamos que todos los lentes están viendo solo a Venezuela y hay muchos problemas en el mundo y los lentes se dirigen a múltiples focos y a veces pues obviamente tienen que desviar la atención según la intensidad de los conflictos o también la intensidad de los intereses o de la importancia estratégica que en un momento determinado tenga, ¿no? Y eso no quiere decir que nos mudamos de casa porque seguimos en el mismo sitio, seguimos con el mismo gobierno, seguimos con los mismos planes, pero sin duda lo que es el proceso político venezolano, pero en particular el proceso electoral ha sido considerado como un elemento clave de lo que pueden ser los desarrollos de nuestro país y sobre todo por lo que puede ser las variables económicas, que bueno, el decano podrá señalar otros elementos, pero está muy asociado a lo que son todas las actividades económicas, las posibilidades de comercio internacional, etcétera, pero en particular, si voy a hablar de la variable política, en cuáles son las medidas o cuáles son las garantías y cuáles son las acciones que está desarrollando el actual gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro, para, digamos, darle no tanto la legitimidad, sino cumplir con unas ciertas reglas que a nivel internacional se le han señalado, pero que obviamente siempre se tamizan. ¿Y a qué quiero decir con esto? Sin duda que el proceso electoral venezolano llama mucho la atención. Hace un par de meses señalábamos que si no iba una candidata no se iba a dar el proceso, y eso no ha ocurrido, sino que se han hecho una serie de negociaciones políticas a nivel interno, pero que asumimos también como internacionalistas que se han dado esas negociaciones a nivel internacional para que el proceso electoral, en los términos que se están manejando, pudiera desencadenar en el cambio esperado. Ahora, ¿cuáles son esos cambios? Sí. Depende de la mirada, claro, y del lente con el que nos veamos, no solamente por si puede volver a ganar Nicolás Maduro, sino también de ganar a alguien de la oposición, en qué términos gana y cuáles son las consecuencias que eso genera, ¿no? Y todo esto hace ver que el proceso electoral es visto de múltiples maneras, ¿no? En segundo lugar, la observación electoral, que es tan cuestionada por el gobierno de Nicolás Maduro y por lo que ha sido el proceso del chavismo a nivel internacional, en donde la observación electoral sigue llamándose así a nivel externo, pero que a nivel interno tiene toda una denominación y una reglamentación llamado acompañamiento, y que sin duda se hace cada vez más acompañamiento en la medida en que los lapsos para formalizar las invitaciones, para aceptar quienes pueden venir, para darle las garantías necesarias para que esas misiones de observación puedan no solamente estar en el hotel, decir qué bonito, llegamos, saludos Venezuela, saludos venezolanos y chao. Bien, sino que también hay unos lapsos necesarios y podemos observar que según el calendario electoral que se hizo, que si bien está dentro de los términos
formales, sin duda, para lo que es la operatividad, tanto interna que la hemos visto, de los registros, etcétera, como para la observación internacional se hace compleja. Sí. Entonces, la negociación sigue en marcha, llamémoslo así, Ujú. tanto de lo que puede ser el propio proceso político interno que vemos y lo maneja. Creo que no hay mucho que estar explicando hasta por las dichosas posiciones de lo que son las fotos de los candidatos en el boleto, el tarjetón electoral, como también las posibles misiones o delegaciones invitadas que pudieran estar asistiendo, entre las cuales hasta ahora por lo menos la delegación de la OEA no parece estar invitada oportunamente y que seguramente pues será una cuestión protocolar para alguna delegación, pero sin duda es bastante complejo el panorama. Es la voz de Mirna Jonis que nos acompaña en el estudio, igualmente el profesor Luis Angarita. Profesor, lo mismo, pero partiendo del planteamiento de Mirna Jonis, que además habla de intereses, y eso me pareció muy interesante. A ver, Estados Unidos, bueno, uno podría pensar, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de la posición de Estados Unidos? ¿Hay un verdadero amor por la democracia en el mundo o hay unos intereses energéticos que digamos, tamizan sus decisiones? Cuando uno ve las declaraciones recientes de Petro y de Lula, uno dice, ya va, es que ya no son de izquierda, es que ahora apoyan a la oposición o tienen ellos un problema migratorio importante en sus países y además quisieran tener un mejor socio comercial al lado. ¿Qué está privando en todas estas declaraciones que vemos? Y luego hablaremos de esta decisión de la Unión Europea sobre las sanciones al viaje amoroso. Pero sobre esto primero, ¿es intereses o es amor por la democracia? Yo creo que... ¿O ambos? Amoroso interés. Sí, yo creo que son no son excluyentes. En efecto, frase famosa, los países no tienen amigos, tienen intereses. Eso priva realmente en las relaciones internacionales y cuando hablamos del interés, entonces el interés se complica porque no es solo un interés económico, también hay un interés político, hay un interés geopolítico de estabilidad, hay interés incluso cuando lo vemos a escala global de la cosmovisión de Occidente versus la de Oriente o la democracia liberal frente a estados autoritarios y totalitarios, de modo tal que es un ecosistema complejo. Esta elección de Venezuela no es cualquier elección, porque no es una más de las 70 que hablamos al comienzo del año. Pesa sobre Venezuela una interdicción. El tema del reconocimiento internacional ha estado cuestionado desde el 2018 y para los países pasar esa página de normalizar relaciones con Venezuela se hace necesario, pero desde una actividad que legitime a lo que sería el Estado de Derecho en Venezuela. Esa es la condición que, por ejemplo, trata de imponer la Unión Europea. De eso trata de hablar Estados Unidos, que bien tienen intereses y lo sabe administrar primero con licencias generales, ahora con licencias específicas. Hay un cambio de ecosistema, ya no es abierto a todas las empresas, ahora se van asignando a empresas individuales. Vimos la semana pasada una empresa francesa, esta semana vimos otras empresas americanas. Pero también vemos los intereses políticos de la democracia, de la política interna, porque tienen presiones también el Partido Demócrata y el Partido Republicano en su campaña electoral, como también lo puede tener como presión interna el presidente de Chile, Boric, porque el tema de seguridad, el tema de seguridad interna y carcelaria empieza a generar una presión que lo hace pronunciarse frente a la normalización de la situación política en Venezuela. Y cuando hablamos de normalización es porque, si bien en las relaciones internacionales hay el gran debate de, bueno, las doctrinas Estrada, la doctrina tal, que hablan de si reconozco al gobierno independientemente de su modelo o solo reconozco a gobiernos democráticos, la cuestión es, en este momento, que hay unas expectativas enormes para el 28 de julio, porque muchos de los países quieren tratar de pasar la página de cualquier impasse diplomático. Profesora Mirna Jonis, cuando se ven todas estas cosas que parecen como a cuentagotas, ¿no? Y permea una por aquí, permea una decisión por allá, pero vemos la panorámica, qué le dice, qué hay detrás.
por supuesto, la oposición tiene la mirada puesta como en una transición. Ellos se refieren a una transición del actual gobierno a lo que podría ser un gobierno de oposición. Pero es que el propio gobierno habla también de transición. Pero es que es una transición que está en camino todavía hacia el socialismo. ¿Qué hay detrás? Detrás hay negociaciones, detrás hay una verdadera transición. ¿Qué hay? Mira, la transición, como muchas palabras en esto de que es democracia o que es participación democrática, pues tiene muchas interpretaciones y cada uno de los contendores, si así quisiéramos verlo, aunque son contendores en condiciones bastante asimétricas, tiene sus interpretaciones. El hablar de transición para el gobierno de Nicolás Maduro significa reconocer que hay elementos justamente que están allí tratando de adecuarse a lo que han sido las distintas etapas de crisis por las que ha pasado este gobierno y por las etapas de sanciones. Entonces, obviamente, lavan en el lenguaje la transición política para ellos mismos, ¿bien? Pero sin duda dentro del proceso político venezolano es toda una transición porque ni el gobierno de Nicolás Maduro sabe que puede seguir de la misma manera para poder, no solamente por la participación ciudadana, sino por todo lo que significa las transferencias de tecnología, sus relaciones comerciales ambivalentes, pero muy, digamos, muy interesadas entre los chinos, entre los americanos y entre los europeos, pues no quiere salirse de ese juego. Por lo tanto, la transición es si me logran quitar las sanciones. Esa es una parte del juego. Y la transición, obviamente, para la oposición o para las fuerzas democráticas, si así se pudiera decir, es tratar de ver de qué manera puede negociarse ese nuevo gobierno distinto a la mayoría del chavismo y que supone a posteriori de ganar, y todo esto son supuestos, evidentemente, cuáles pueden ser las negociaciones para que todos los cuestionamientos, las violaciones de derechos humanos, sanciones, etcétera, puedan ser también negociadas. Sin duda que hay negociaciones detrás de bastidores y frente a los bastidores, como ustedes mismos, como medios, aquí cuando invitan a varios de los líderes políticos, inclusive económicos, hasta ahí hay negociaciones. Pero sin duda hay una transición en general como proceso. ¿Cuáles son los intereses de cada uno en esas transiciones? Pues obviamente cada uno está poniendo su cubierto al estilo como mejor le parece. Un estilo que puede ser el tenedor más redondito o el tenedor punzante para que el que vaya a comer en un momento determinado le quitemos el plato, ¿no? Poniéndolo así bien coloquial en el asunto, ¿no? Pero sin duda que hay una transición en el proceso político venezolano, pero que está adosado también a lo que señalaba Luis, a la condicionante económica, petrolera, tecnológica, financiera, que han sido parte de los dilemas que ha ido suavizando de alguna manera con esas pequeñas modificaciones que ha ido haciendo el gobierno de Nicolás Maduro para tratar de ganar eso, el tiempo, el ingreso, menores sanciones, aunque sean condicionadas, si eran 3 meses. Entonces, es todo un juego bien complicado. Y en ese sentido, profesor Angarita, y me refiero a lo económico, a lo político, a lo geopolítico, a lo ideológico, incluso partiendo de lo que le decía la profesora Johnny, que son relaciones ambivalentes. ¿Quiénes son los aliados del actual gobierno hoy en el mundo? ¿Quiénes son los aliados de la oposición? Pero más importante, ¿quiénes son los aliados de Venezuela, no importando quién esté en el poder? No, yo creo, empezando por lo último, el principal aliado de Venezuela, yo creo que son los países latinoamericanos, son los principales dolientes, son los que tienen de alguna manera que aportar a el desarrollo y también por su propio interés, porque son los que más sufren el tema de la migración. La Unión Europea tiene una institucionalidad importante que aportar en cuanto a reglas de juego, en cuanto a estándares de calidad democrática, y por eso el tema de la observación empieza a ser tema a debatir toda esta semana. Ya Mirna mencionaba lo que son ya los memorandos de acuerdo para que vengan las distintas organizaciones de observación electoral. Y, por supuesto, el tema económico y Estados Unidos sigue siendo importante. Si lo hablamos por temas de bandos políticos, creo que eso no entra en ningún espacio porque al final, para todos, independientemente que
que sea Rusia, que sea Turquía, que sea España, que sea Colombia, creo que Ahí van a privar los intereses. priva Cierto. y sobre todo priva la necesidad de un Estado de Derecho, que Ujú. haya una seguridad jurídica con quien entenderse, con quien entenderse para Exactamente. inversiones, para comercio, para migración, para ciudadanía, para intercambios tecnológicos. Por lo tanto, creo que ahorita a todas las partes le interesa una buena Institución. elección. Ujú. Profesora Yonis, no podemos dejar pasar lo reciente. Por ahí comenzamos nuestro programa el día de hoy. Esta decisión que toma la Unión Europea de levantar parcialmente las sanciones contra el actual presidente del CNE, Elvis Amoroso, pero contra otros 3 exfuncionarios del propio organismo del CNE, y luego la respuesta que tiene el propio Elvis Amoroso, luego el CNE como institución, el Ejecutivo a través del canciller, incluso Nicolás Maduro se refirió a ello. ¿Cómo interpreta esa decisión de la Unión Europea y la respuesta luego interna? Mira, sin duda que el verbo altisonante no va a abandonar al actual gobierno, siempre matizando cuando hay algunas de las acciones que han desarrollado tanto Estados Unidos, porque no podemos olvidarnos que han habido también suavización, si así quisiéramos verlo, de algunos elementos de sanción por parte de Estados Unidos en términos de Ujú. son las concesiones, la entrada de nuevas empresas Sí. o de las mismas empresas tratando de buscar otras cosas. Entonces creo que es el timing que están dando justamente los países para este proceso político y que no haya más, digamos, razones Ujú. de peso para decir que es que no se van a cumplir las promesas debido al cambio político, ¿no? Por lo tanto, eso es un punto. Pero también tenemos que ver que están ocurriendo distintas cosas en los propios países, en Estados Unidos con las elecciones, pero también en Europa con todas estas tendencias que se han manejado y que no es solamente por lo que está ocurriendo en Venezuela, sino lo que está ocurriendo también en esos países. Entonces la suavización que algunos pudieran decir que existe sobre las sanciones es como, a mi manera de ver, el timing de, digamos, de las acciones de estos países que han tenido un peso específico de presión sobre el gobierno de Maduro para el proceso electoral. Ahora, ¿qué va a pasar después? Eso está por verse. En el que va a pasar después, En el que va profesor a pasar Angarita. después. Ese es interesante. Justamente, porque si gana uno o gana el otro, Eso. el punto es cuáles son las acciones que pueda tomar Claro. el gobierno de Maduro en Ujú. una nueva situación, Ujú. o cuál puede ser la condición bajo la que queden también las fuerzas de la oposición. Profesor Angarita, cuando usted en clase con sus estudiantes se pasea por los escenarios post 28 de julio, me imagino que estará la reelección de Nicolás Maduro, que estará la victoria de González Urrutia. Se pasean por la posibilidad de que González Urrutia no llegue al 28 de julio, que no llegue a la elección, o incluso que no haya elecciones. ¿Cuáles son los escenarios que manejan en clase? No, estamos en un escenario de incertidumbre Sí. y las declaraciones de ayer muestran que todo proceso de negociación nunca es lineal, tiene avances y retrocesos. Ujú. Pareciera que el hecho simbólico de la Unión Europea no cumplió con las expectativas del gobierno, por eso la reacción de todos los personeros. Sigue avanzando porque el escenario menos probable es que no haya elecciones. Ujú. Las elecciones, El menos probable el menos que no haya probable es elecciones. que no Ok. haya elecciones, Ok. entendiendo que para todos el interés es que se cumpla el hecho electoral como Ujú. hecho Ujú. político que dirima ya Ujú. toda la situación política de Venezuela. Dentro de ese escenario, bueno, las salidas son importantes. Venezuela al día siguiente tiene que seguir procurando un camino de estabilidad económica. Pesa sobre Venezuela un ecosistema de deuda externa que es de los más difíciles de negociar para los próximos 30 años. La Más. incertidumbre que pueda generar a la comunidad internacional, Sí. al sistema financiero, va a pesar para esa reconstrucción de Venezuela. Por lo tanto, en la medida que se haga una buena elección con reconocimiento internacional y con los estándares de Ujú. registro electoral, propaganda, auditoría y participación política de una manera clara,
puede dar algunas salidas más favorables o menos favorables para el relacionamiento económico de Venezuela. Profesora Johnny, aburrida no estará este año, ¿verdad? No, además debemos contar en que las elecciones se hacen en un momento determinado y el cambio de gobierno a una distancia importante, muy distinta a la que ha ocurrido en otros momentos. Por lo Sí. tanto, ese timing también es importante en términos de negociaciones internas y a nivel internacional. Entonces, los resultados es lo que estamos esperando de alguna manera, porque Claro. ahí se abren otras opciones. Por muchas razones la fecha de la elección no es casual. Sí, obviamente, todo se ha manejado de una manera simbólica, sin duda, y esa manera simbólica también puede significar los reacomodos de lo que es la propaganda y del discurso político según el que gane. Claro, Porque es chavismo o es otra cosa. claro. Entonces, o cómo se va a manejar esa fecha en ese momento, como lo hemos visto en los tarjetones, cómo aparecen las cosas, eso ya sería materia de otro, Claro. digamos, de otro programa y quizás con otros invitados. Pero sin duda lo que ocurra en ese momento, que esperemos que se desarrolle en las mejores condiciones, Ujú. sabemos que hay muchas críticas, pero en las mejores condiciones, y tanto así que las propias fuerzas, a pesar de la diversidad en términos de la oposición, han Claro, logrado claro, coincidir, exacto. y la presión ha sido para que sea lo más normal, regularizada, y que el registro electoral sea lo más fidedigno, que los centros de votación se puedan abrir a tiempo, que puedan contar con la suficiente, digamos, participación ciudadana, y eso ya es toda una movilización Aún importante. entendiendo que está muy lejos del ideal. Exactamente, pero estamos hablando de cambios, y los cambios no siempre se satisfacen el 100% a cada una de las partes. Pues a ambos muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio. Gracias a ti. Muy buenos días al equipo y a la audiencia. Muchísimas gracias. Mirna Jonis es internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, y Luis Angarita es internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, de la Cátedra de Economía Internacional, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Son ahora las 7:43 minutos de la mañana. Me permito compartir con ustedes algunos